Episodio 7. La noche de la Pascua cuando la muerte pasa y el alma despierta a Éxodo. Capítulo 12. Llega la noche más oscura y más divina. Éxodo 12, 1, 2. Dios habló a Moisés y a Aarón. Este mes será para ustedes el primero de todos los meses. Interpretación espiritual. Cuando el alma se prepara para ser libre, un nuevo tiempo comienza. No es solo una fecha, es un renacer. La Pascua no es solo una celebración, es el primer latido del alma libre. Éxodo 12, 3, 5. Cada familia tomará un cordero sin defecto. Lectura simbólica. El cordero representa la pureza, la entrega, la luz del alma ofrecida sin resistencia. Este sacrificio no es castigo, es transición. La parte de ti que aún temía debe ser entregada con amor. Éxodo 12, 7. Tomarán la sangre del cordero y la pondrán en los postes y el dintel de la puerta. Revelación interior. La sangre marca la casa. Marca tu conciencia, es una señal. Aquí habita alguien despierto. Aquí la muerte no tiene poder. Aquí la sombra pasa de largo. Éxodo 12, 11. Y lo comerán con prisas, ceñidos y con sandalias puestas, porque es la Pascua del Señor. Reflexión sagrada. La libertad no espera. Cuando llega el momento de salir, debes estar listo. No hay más tiempo para dudas. La puerta se abrirá y si estás preparado, saldrás del Egipto interior para siempre. Éxodo 12, 12, 13. Esa noche pasaré por Egipto y heriré, pero la sangre será una señal para ustedes, y no los tocará la plaga. Revelación profunda. El alma que se ha alineado con la luz no será destruida por el caos exterior. La muerte pasa, porque reconoce a quien ya ha muerto al ego y ha renacido en el yo soy. Éxodo 12, 29, 30. A medianoche, Yahweh hirió a todo primogénito de Egipto, y hubo un gran clamor. Lectura espiritual. Esta es la última purificación. La conciencia falsa cae. Lo primero, el ego, la herencia del sistema, es removido, y solo entonces el alma es libre. La Pascua no es solo memoria, es un espejo del alma. Cuando cruzas tu noche interior y eliges la luz, tú también celebras Pascua, porque lo viejo queda atrás y el alma camina hacia la libertad. En el próximo episodio, el alma se enfrenta al mar y el mar se abre. Episodio 8. El cruce del Mar Rojo. Cuando lo imposible se abre ante ti. Has salido de Egipto. Has vivido la noche más profunda, pero ahora estás frente al mar. ¿Y si no se abre? ¿Y si no puedes volver atrás? Aquí, justo aquí, es donde nace la fe real. Porque cuando confías, el mar se abre y lo imposible simplemente sucede. Éxodo capítulo 14. Cuando el alma deja atrás su esclavitud, el ego corre tras ella y entonces parece que el mar se cierra. Éxodo 14, 10, 12. Los hijos de Israel, al ver al ejército de Faraón, tuvieron gran temor y clamaron a Yahweh. Lectura interior. Aun después de haber salido, el miedo puede perseguirte. El ego no quiere perder el control. Y tú te preguntas si hiciste bien. Pero justo ahí es cuando debes confiar. Éxodo 14, 13, 14. No teman, estad firmes y ved la salvación del Señor. Yahweh peleará por ustedes. Ustedes estarán en silencio. Revelación espiritual. Cuando no sabes qué hacer, cuando todo parece cerrado, quédate en quietud. No luches. Dios va delante de ti. El mar no se abre con fuerza, sino con fe. Éxodo 14, 21, 22. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y Yahweh hizo que el mar se retirara con un fuerte viento toda la noche. El mar se convirtió en tierra seca. Lectura simbólica. Moisés es tu conciencia alineada. Extiende el bastón y se alinea con la voluntad divina. Ese viento no es del mundo, es la respiración de Dios. Y lo que parecía imposible se abre. Éxodo 14, 29, 31. Los hijos de Israel caminaron en seco y vieron la mano poderosa de Yahweh. Entonces creyeron. Revelación final. Esta es tu alma, caminando por donde no había camino, cruzando entre columnas de agua, con la certeza de que eres guiado. Y cuando cruzas, ya no dudas.
Ahora crees. El mar no se abrió para demostrar poder. Se abrió porque alguien confió. Y tú también puedes cruzar. No estás solo. La fe es el camino. Episodio 9. El cántico de liberación. Miriam y el tambor sagrado. Después del cruce del Mar Rojo, el pueblo hebreo se detiene. No hay palabras, solo silencio, hasta que una voz femenina se eleva entre la multitud. Miriam, profetisa y hermana de Moisés, alza su tambor y comienza un cántico sagrado, un canto de liberación, de victoria, pero también un ritual escondido en los ecos del tiempo. ¿Qué poder contenía ese tambor? ¿Qué mensaje dejó la mujer que cantó en nombre de Dios? Capítulo 1. La liberación y el canto. El éxodo fue mucho más que una huida. Fue una travesía espiritual, un portal de transformación, de esclavitud hacia la promesa. Tras cruzar el mar, Moisés canta, pero es Miriam quien toma el liderazgo de las mujeres y con su tambor las guía en un acto sagrado de gratitud. Capítulo 2. ¿Quién fue Miriam? Miriam no solo fue hermana, fue profetisa, fue guía, fue voz. El Éxodo 15:20 dice, Miriam la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron tras ella con panderos y danzas. En esa escena, Miriam no solo celebraba una victoria física, estaba sellando con tambor y canto una victoria espiritual. Capítulo 3. El tambor sagrado. El Tov, tambor hebreo, no era un simple instrumento, era un canal entre mundos. En culturas antiguas, el tambor era usado para invocar, para liberar, para recordar. Sus vibraciones armonizaban el cuerpo con lo divino. ¿Qué resonancia activó Miriam? ¿Qué portales abrió su ritmo? Capítulo 4. El cántico como código. Cantad al Señor, porque ha triunfado gloriosamente. Así comienza su cántico. Y si esas palabras fueran más que poesía, algunos eruditos creen que eran fórmulas, un código vibratorio que sellaba la libertad energética del pueblo, un cántico para cortar con el pasado y anclar una nueva frecuencia de fe. Capítulo 5. El mensaje oculto. Miriam representa el arquetipo de la mujer sabia, la portadora del ritmo del universo. En el corazón del desierto, ella marcó el paso de la sanación colectiva. Cada golpe de tambor fue un latido del alma hebrea. Cada nota un recuerdo de que Dios camina con ellos. Hoy aún podemos escuchar ese tambor. En cada acto de fe, en cada paso hacia la libertad. El cántico de Miriam no se ha apagado. Vive en ti, en mí, en todos los que deciden caminar hacia la luz. ¿Puedes oírlo? Escucha, el desierto aún canta. Episodio 10. El maná, el pan del cielo. En medio del desierto, sin tierra ni siembra, el pueblo comenzó a murmurar. El hambre se hizo presente y también la duda. Pero al amanecer, algo milagroso cubrió la arena. Un pan celestial, blanco misterioso, que no venía de la tierra sino del cielo. Le llamaron maná. ¿Qué era realmente? ¿Alimento? Símbolo. ¿Un mensaje de Dios? Capítulo 1. El hambre espiritual y física. El pueblo hebreo, ya libre de Egipto, caminaba por el desierto de Sin, y con la libertad llegó la necesidad. El hambre despertó las voces del pasado. En Egipto comíamos pan, aquí moriremos. Pero Dios respondió, no con palabras, sino con sustancia divina. Al amanecer, descendía el maná. Capítulo 2. ¿Qué es el maná? Manjú, dijeron los hebreos. ¿Qué es esto? El maná era redondo, blanco como escarcha, su sabor dulce como la miel. Caía del cielo solo por la mañana y desaparecía con el sol. No podía guardarse más de un día, excepto en el Shabbat. Un alimento que enseñaba obediencia, confianza y fe. Capítulo 3. El maná como símbolo. ¿Y si el maná no fue solo comida? Algunos sabios lo han llamado la luz solidificada, otros el aliento de Dios, un alimento que nutría no solo el cuerpo, sino el alma. El maná fue un espejo. Mostraba el estado interno del pueblo. Ansiedad, gratitud, obediencia o rebelión. Cada uno veía en él lo que llevaba en el corazón. Capítulo 4. Lecciones del cielo. El maná solo descendía cada día. No podía almacenarse, porque Dios quería enseñar algo eterno. Confía en lo que llega hoy. No acumules miedo ni sustento.
El cielo provee cada mañana. Solo necesitas fe. Capítulo 5. Reflexión final. Hoy el maná sigue cayendo, pero no sobre la arena. Cae sobre tu conciencia. En cada pensamiento de fe, en cada acto de confianza, en cada oración sincera, mira a tu alrededor. ¿Puedes ver tu maná? Episodio 11. Los 10 mandamientos. La voz del monte Sinaí. El monte tembló. Truenos, fuego, humo y silencio. Algo inmenso estaba a punto de revelarse. No eran solo leyes. Era un pacto. Una conexión entre el cielo y la humanidad. Desde la cumbre del Sinaí, una voz habló y los 10 mandamientos nacieron. Capítulo 1. El monte sagrado. Monte Sinaí, lugar de encuentro entre Dios y el hombre. Moisés sube solo. El pueblo espera abajo temeroso. En lo alto, Dios se manifiesta en nube, fuego y sonido. El silencio del desierto es roto por la voz divina. Capítulo 2. La entrega del pacto. Y entonces, Dios entrega las tablas, no en papel, no en voz humana, sino grabadas por su propio dedo en piedra. Los 10 mandamientos, mandatos simples, directos, pero con una profundidad infinita. No eran solo reglas, eran códigos de conciencia. Capítulo 3. El sentido oculto de las leyes. No matarás, no robarás, no codiciarás. Detrás de cada mandato hay una vibración, un orden sagrado. Estas leyes no solo construyen justicia, construyen armonía interior. Cada palabra fue sembrada como una semilla en el alma del pueblo. Cada letra resonaba como una nota del lenguaje divino. Capítulo 4. El pacto eterno. Los mandamientos no eran solo para el desierto, eran para la eternidad. Un puente invisible entre lo humano y lo divino. Un recordatorio de que la verdadera libertad no está en hacer lo que queramos, sino en elegir lo que eleva. Cada elección es un eco del Sinaí. Reflexión final. Tal vez hoy no escuchemos truenos, ni veamos montes envueltos en fuego, pero la voz aún susurra dentro de ti, en tu conciencia, en tu corazón. Los 10 mandamientos siguen vivos, esperando ser escuchados, no solo con los oídos, sino con el alma. Episodio 12. El becerro de oro, la caída del alma. Mientras Moisés hablaba con Dios en la cima del monte, abajo el pueblo se impacientaba. El miedo se disfrazó de deseo, y el deseo creó una imagen, un ídolo de oro, el becerro. En un solo acto, la humanidad olvidó al invisible y se inclinó ante lo material. Esta es la historia de la caída del alma. Capítulo 1. La espera y el miedo. Moisés había subido al monte y pasaron los días 40. La espera se volvió incertidumbre. La ausencia aparente de Dios se sintió como abandono. El pueblo necesitaba algo visible, algo que pudieran tocar, adorar, aunque fuera falso. Así nació la idea del becerro. Capítulo 2. El oro del pasado, el ídolo del presente. Aarón reunió los aretes de oro de hombres, mujeres y niños, y con ellos formó un becerro, con el mismo oro que Dios les había permitido llevar desde Egipto. Ahora forjaban un Dios nuevo, no un Dios de justicia, sino un reflejo de su necesidad, un Dios creado por sus manos, que solo podía devolverles silencio. Capítulo 3. La caída del alma. Cuando Moisés bajó del monte, vio al pueblo danzando ante el ídolo. En sus manos traía las tablas sagradas, pero su alma ardía en indignación. Rompió las tablas, no por rabia, sino por el dolor de ver cómo el alma colectiva caía. Habían olvidado al Dios que los liberó y se esclavizaron a su propia creación. Capítulo 4. El becerro como símbolo interno. El becerro de oro no es solo historia antigua, vive dentro del ser humano. Cada vez que buscamos fuera lo que solo pueden hacer dentro, cada vez que adoramos el éxito, la apariencia, el control, fabricamos un becerro y nuestra alma cae un poco más. Pero incluso en la caída hay redención. Moisés volvió a subir. Dios volvió a hablar. El perdón siempre es posible. Cuando el alma decide volver al origen, ¿cuántos becerros hemos levantado en nuestra vida? ¿Y cuántos estamos dispuestos a fundir para recordar al Dios verdadero? Episodio 13.
El tabernáculo, la morada del Espíritu. Tras la caída, vino el perdón. Y con el perdón, una nueva orden divina. Hacedme un santuario y habitaré entre vosotros. Así nació el tabernáculo, un templo móvil, un espacio sagrado en medio del desierto, donde el cielo y la tierra se encontraban. No era solo una tienda, era la morada del Espíritu. Capítulo 1. El llamado a construir. Dios dio instrucciones precisas a Moisés. Cada medida, cada tela, cada metal tenía un propósito espiritual. El pueblo ofreció oro, plata, telas finas, incienso, no para adorar el objeto, sino para crear un espacio donde la presencia divina pudiera manifestarse. Capítulo 2. La estructura del tabernáculo. El tabernáculo tenía 3 partes: el atrio, la antesala de lo sagrado, el lugar santo, donde se encendía el candelabro de 7 brazos, y el lugar santísimo, donde descansaba el arca del pacto. Allí, entre los querubines de oro, se manifestaba la Shejiná, la presencia viva de Dios. Capítulo 3. El simbolismo profundo. Cada elemento del tabernáculo era un espejo del alma humana. El atrio representa el cuerpo, el lugar santo, la mente y las emociones, el lugar santísimo, el espíritu. Y en lo más profundo, la presencia divina habita. El tabernáculo no era solo externo, era un mapa interior. Capítulo 4. El templo interior. Hoy ya no necesitamos una tienda en el desierto, porque el verdadero santuario está dentro de cada ser humano. Cuando limpiamos el corazón, cuando encendemos la lámpara de la conciencia y cuando silenciamos la mente, entramos al lugar santísimo. Y allí, Dios habita. Reflexión final. Tú eres el tabernáculo. Cada pensamiento es una ofrenda, cada emoción un incienso, cada acción una construcción sagrada. ¿Estás dispuesto a levantar ese templo interior? Porque donde hay conciencia pura, allí mora el Espíritu. Episodio 14. Josué, el guerrero de la fe. Moisés no entró a la tierra prometida, pero su espíritu vivía en el que lo sucedió. Josué, hombre de coraje, de obediencia, pero sobre todo de fe. Él no solo cruzó el Jordán, cruzó los límites del miedo, de la duda y de lo imposible. Josué fue más que un líder, fue un guerrero del Espíritu. Capítulo 1. El discípulo silencioso. Desde joven Josué siguió a Moisés. No buscó poder, buscó presencia. Esperaba junto al tabernáculo, escuchaba, aprendía y crecía en silencio. Porque los grandes líderes no nacen del ruido, nacen de la intimidad con lo divino. Capítulo 2. El cruce del Jordán. Cuando llegó el momento, Josué recibió la orden: esfuérzate y sé valiente, porque yo estaré contigo. El río Jordán se abrió, como antes el Mar Rojo. Pero esta vez no era huida, era entrada. Entrada a una nueva dimensión de fe. Capítulo 3. Jericó y el poder de la obediencia. La ciudad de Jericó estaba cerrada, alta, inexpugnable, imposible. Pero Josué no usó armas, usó obediencia. 7 días marcharon alrededor de sus muros. Y al 7º día, al sonar de las trompetas y el grito del pueblo, los muros cayeron. La fe había hablado, el cielo había respondido. Capítulo 4. Josué como símbolo interior. Josué representa al alma que decide creer, incluso cuando todo parece cerrado. Representa la acción alineada con la voluntad divina. La voz interior que dice: sé fuerte, cruza, confía. Todos tenemos un Jordán que nos separa de nuestros sueños. Todos tenemos muros de Jericó en el corazón. Pero también todos llevamos a Josué dentro. No se trata solo de entrar a una tierra. Se trata de entrar a ti, de conquistar tus sombras con fe, de derribar tus muros con amor. Josué nos recuerda que no hay imposibles cuando la presencia de Dios camina contigo. ¿Estás listo para cruzar tu Jordán? Episodio 15. Isaías, el profeta del fuego divino. En un tiempo de reyes caídos y promesas rotas, un hombre se alza con una voz que resuena como trueno en el silencio. Isaías, el profeta del fuego sagrado, el visionario de los cielos, el mensajero que vio la gloria de Dios y no volvió a ser el mismo. Isaías vivió en tiempos de oscuridad. Los reinos de Judá e Israel se habían alejado del Creador.
El pueblo caminaba ciego, sordo, pero Isaías, con los ojos abiertos al misterio, fue llamado. Vi al Señor sentado en su trono alto y sublime, y los serafines clamaban: Santo, Santo, Santo es el Señor. Isaías 6. Allí, en esa visión, Isaías recibe un carbón encendido sobre sus labios, un símbolo del fuego divino purificador. El llamado era claro: ser la voz de lo eterno entre los hombres. Profetizó la caída de imperios, pero también habló del Redentor. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Isaías anticipa al Mesías como siervo sufriente, como luz del mundo, como príncipe de paz. Reflexión. Isaías no solo habló a su tiempo. Sus palabras cruzan los siglos como relámpagos de verdad. ¿Quién se atrevería a escuchar hoy su llamado? Clama a voz en cuello, no te detenga, decía. El mensaje era claro. Arrepiéntanse, vuelvan a la fuente. Dios aún quiere hablar. Isaías no fue solo un profeta, fue una antorcha encendida en la noche del alma humana, y sus palabras siguen ardiendo como una llama que no se apaga. ¿Estás dispuesto a escuchar su voz? Episodio 16. Isaías, el profeta del Mesías. En un tiempo de crisis, cuando el pueblo de Israel se debatía entre la idolatría y el exilio, una voz se alzó con fuerza, como un eco eterno de esperanza. Su nombre, Isaías. Su mensaje, un reino de justicia y la venida de un Mesías. Isaías, cuyo nombre significa Dios es salvación, fue uno de los más grandes profetas de Israel. Su vida y su voz resonaron en medio de un pueblo dividido. Durante los reinados de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Pero su mensaje trascendía la política y los reyes. Era una visión celestial que anunciaba tanto el juicio como la redención. Vi al Señor sentado en un trono alto y sublime, y el borde de su manto llenaba el templo. Así comienza su llamado profético, una experiencia mística en el templo, rodeado de serafines, donde Isaías recibe la misión de hablar por Dios a una nación rebelde. Isaías anunció el castigo para Judá y Jerusalén, pero también prometió restauración. Habla de un renuevo, un futuro rey justo que gobernaría con sabiduría y paz. Aquí nace una de las profecías más poderosas del Antiguo Testamento. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y se llamará Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Estas palabras han resonado por siglos como el anuncio más claro del Mesías prometido. Isaías también vislumbró el sufrimiento del siervo de Dios, despreciado y desechado entre los hombres, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Versículos que siglos después serían interpretados como una anticipación del sacrificio de Jesús. Isaías no solo habló de su tiempo, habló de todos los tiempos, de la caída del orgullo humano, del juicio divino y de la esperanza inquebrantable en la redención de la humanidad. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Episodio 17. Ezequiel. Ruedas dentro de ruedas, visiones del cielo. En el exilio de Babilonia, cuando la esperanza parecía extinguida y el templo estaba en ruinas, una voz se alzó entre los desterrados, la voz del profeta Ezequiel. Él no hablaba desde la calma del palacio, ni desde la seguridad del templo, sino desde las orillas del río Quebar, donde el cielo se abrió y el misterio descendió. Vi un torbellino, un gran fuego que giraba, y en medio del fuego, algo semejante a 4 seres vivientes. Así comienza uno de los relatos más enigmáticos de toda la Biblia. El profeta describe visiones que desafían la razón, ruedas dentro de ruedas, ojos que todo lo ven, seres alados que se mueven al unísono con el espíritu. ¿Era esta una visión celestial? ¿Un encuentro con lo divino? ¿O una experiencia mística más allá del tiempo? Ezequiel no solo fue testigo, fue transformado. El Espíritu de Dios lo levantó y le entregó un mensaje duro, pero esencial. El pueblo debía despertar, reconocer sus errores y renacer. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Ese es el corazón del mensaje de Ezequiel: renovación,
limpieza interior y una conexión directa con lo sagrado. Y no termina allí. El profeta ve cómo la gloria de Dios abandona el templo, pero también cómo un nuevo templo celestial se erige en su visión. Un templo que no es de piedra, sino de energía y perfección divina. La visión final de Ezequiel es tan poderosa como críptica. Un río de agua viva fluye desde el altar, sanando todo a su paso. Es el símbolo de la restauración, de un nuevo pacto entre lo humano y lo divino. Ezequiel nos invita a mirar más allá de lo visible, a abrir nuestros propios ojos internos y a escuchar la voz de lo eterno que aún resuena entre las ruinas, porque aún en el exilio, aún en la oscuridad, la luz no ha dejado de girar. Episodio 18. La voz de los profetas. Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. En el corazón del Antiguo Testamento se alza un eco eterno, una voz que trasciende el tiempo y despierta el alma. Son los profetas, hombres comunes, elegidos para entregar mensajes divinos en tiempos de oscuridad, voces sagradas que aún resuenan en lo más profundo del espíritu humano. Isaías, el visionario del Mesías. Su voz poética nos habla de esperanza y redención, de un niño que nacería para traer luz al mundo. Porque un niño nos es nacido, y su nombre será Príncipe de Paz. Isaías 9:6. Pero también denunció la injusticia, el orgullo, la falsa religiosidad. Isaías fue puente entre la corrección divina y la promesa de un nuevo amanecer. Jeremías, el profeta que lloró por su pueblo. Su corazón sangraba al ver la desobediencia de Israel. Anunció la caída de Jerusalén entre lágrimas y visiones. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Jeremías 27. Su mensaje no fue fácil de oír, pero fue necesario. Una advertencia y también una promesa. Os daré un corazón nuevo y escribiré mi ley en lo profundo de vuestro ser. Ezequiel, el profeta de las visiones, vio ruedas dentro de ruedas, seres vivientes con alas y ojos, y un valle de huesos secos que volvieron a la vida. Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Su mensaje era claro. Aunque todo parezca perdido, Dios puede devolver la vida. Él restaura, Él transforma. Y Daniel, el profeta del exilio, de rostro firme, fe inquebrantable, sobrevivió a leones, reyes y visiones apocalípticas. Interpretó sueños, resistió la idolatría y vio, en visiones celestiales, la llegada de un reino eterno. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, 4 faros en medio de la oscuridad, 4 voces que aún hablan a quienes saben escuchar. A hoy, más que nunca, sus mensajes son un llamado a volver al corazón, a despertar el alma y a preparar el camino para lo que ha de venir. Escucha, los profetas siguen hablando. Episodio 19. Jeremías, la voz del lamento y la esperanza. En el corazón de la historia de Israel, cuando todo parecía desmoronarse, surge una voz que llora, que suplica, que advierte. Esa voz es la del profeta Jeremías, el hombre que habló en nombre de Dios, cuando nadie quería escuchar. Llamado desde muy joven, Jeremías fue escogido para anunciar el colapso de Judá. Su mensaje no era bien recibido. Acusado de traidor, perseguido, arrojado a una cisterna, y aún así, nunca se apartó de la misión sagrada que ardía en su interior. Jeremías hablaba en símbolos vivos: un cinturón podrido, un cántaro quebrado, un yugo de esclavitud. Cada gesto, una advertencia del juicio que vendría si el pueblo no regresaba al corazón de Dios. Y llegó la tragedia. Babilonia destruyó Jerusalén. El templo fue arrasado. El pueblo fue llevado al exilio. Todo lo que Jeremías había anunciado se cumplió. En medio de la desolación, Jeremías escribió su llanto en palabras sagradas. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? Lloran sus calles sin consuelo. El lamento también era una forma de oración, pero no todo fue tristeza. En los pasajes más oscuros, Jeremías sembró la promesa de una nueva alianza. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón.
Jeremías no solo anunció destrucción, también vislumbró la restauración. Un futuro donde la relación entre Dios y la humanidad sería íntima, profunda, eterna. El profeta del llanto fue también profeta de la esperanza. Jeremías nos recuerda que aún en los escombros, Dios sigue hablándonos y que la fe verdadera nace del corazón roto que se entrega. Episodio 21. El código oculto del Antiguo Testamento. Desde el Génesis hasta Malaquías, cada símbolo, número y personaje es parte de un lenguaje espiritual, más allá de la comprensión literal. No estamos frente a un simple relato histórico. Estamos ante un manual de transformación interior codificado por siglos y reservado para quienes estén listos para despertar. Moisés, el Éxodo, los profetas, las guerras, las leyes, todo encierra una verdad superior. El alma humana fue creada para recordar su divinidad. Las plagas no fueron solo castigos, sino etapas de purificación. El desierto no solo geografía, sino la metáfora del vacío interior que antecede a la iluminación. El tabernáculo, más que un templo físico, la morada interna de Dios en nosotros. El Antiguo Testamento revela un patrón claro. Caída, lucha, despertar, revelación y promesa. Pero este mensaje estuvo oculto para quienes leen con los ojos y no con el corazón despierto. En este último episodio del Antiguo Testamento, desvelamos lo que ha permanecido sellado durante siglos. Toda la Biblia narra un solo proceso, el del alma humana volviendo al origen. No es historia ajena, es tu propia historia contada en símbolos eternos. Prepárate, lo más grandioso está por revelarse, porque tras el velo del Antiguo Testamento comienza una nueva alianza, una promesa de redención absoluta, el despertar de Cristo en ti. Reflexión final. El mensaje oculto de toda la Biblia, Antiguo Testamento. Al terminar este recorrido por los secretos del Antiguo Testamento, comprendemos que no se trata de un Dios castigador ni de pueblos lejanos, sino de una danza cósmica entre el alma y su Creador. Es la historia del alma cayendo en el olvido, atravesando el dolor para luego recordar quién es en verdad. Cada página fue un espejo, cada símbolo una llave, cada nombre un llamado a despertar. Ahora sabes que el éxodo es tu salida del ego y la tierra prometida es el reino de la conciencia despierta dentro de ti. Si llegaste hasta aquí, es porque lo que late en tu interior ya ha comenzado a recordar, y este es solo el principio. Episodio 21. El código oculto del Antiguo Testamento. Desde el Génesis hasta Malaquías, cada símbolo, número y personaje es parte de un lenguaje espiritual, más allá de la comprensión literal. No estamos frente a un simple relato histórico. Estamos ante un manual de transformación interior codificado por siglos y reservado para quienes estén listos para despertar. Moisés, el Éxodo, los profetas, las guerras, las leyes, todo encierra una verdad superior. El alma humana fue creada para recordar su divinidad. Las plagas no fueron solo castigos, sino etapas de purificación. El desierto no solo geografía, sino la metáfora del vacío interior que antecede a la iluminación. El tabernáculo, más que un templo físico, la morada interna de Dios en nosotros. El Antiguo Testamento revela un patrón claro. Caída, lucha, despertar, revelación y promesa. Pero este mensaje estuvo oculto para quienes leen con los ojos y no con el corazón despierto. En este último episodio del Antiguo Testamento, desvelamos lo que ha permanecido sellado durante siglos. Toda la Biblia narra un solo proceso, el del alma humana volviendo al origen. No es historia ajena, es tu propia historia contada en símbolos eternos. Prepárate, lo más grandioso está por revelarse, porque tras el velo del Antiguo Testamento comienza una nueva alianza. Una promesa de redención absoluta, el despertar de Cristo en ti. Reflexión final. El mensaje oculto de toda la Biblia, Antiguo Testamento. Al terminar este recorrido por los secretos del Antiguo Testamento, comprendemos que no se trata de un Dios castigador ni de pueblos lejanos, sino de una danza cósmica entre el alma y su Creador.
Es la historia del alma cayendo en el olvido, atravesando el dolor para luego recordar quién es en verdad. Cada página fue un espejo, cada símbolo una llave, cada nombre un llamado a despertar. Ahora sabes que el éxodo es tu salida del ego y la tierra prometida es el reino de la conciencia despierta dentro de ti. Si llegaste hasta aquí es porque lo que late en tu interior ya ha comenzado a recordar, y este es solo el principio.